all the time. You don't
Hola chicos, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo andan? Bueno, es medio oscuro acá, ¿eh? Veo así medio como que. ¿Me ven bien a mí? Igual lo importante es que escuchen más que vean, pero. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Están preparando el examen? ¿Mm? ¿Sí? Bueno, nos queda esta clase. Ya agarro la agenda. Esta clase y la clase que viene habíamos dicho, bueno, es el día anterior al examen. O sea que lo que vamos a hacer, vamos a tomarla, si ustedes quieren, para una clase de repaso para el miércoles que viene. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, muy bien. Así que vamos a hacer eso. Bueno, ya estamos en horario, así que vamos a arrancar. Vamos a tratar de recordar un poco de qué hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya bien en el tema de competencia de la Corte? ¿Sí? Habíamos dicho la clase anterior que hay digamos, dos tipos de competencia que establece el artículo 117 de la Constitución de la Corte Suprema. Dos tipos de competencia de la Corte Suprema. ¿Se acuerdan cuáles son esos dos tipos? ¿Esas dos clases? Federal y ordinario. No. No, federal y ordinario es la competencia que es, digamos, la clasificación genérica de competencia en un Estado federal. Originaria y apelada. Originaria y por apelación. Muy bien. Esa es la clasificación básica, elemental, que ustedes tienen que empezar a conocer para cuando estemos hablando de este tema en el examen. Lo primero que se les va a preguntar, si hablamos de competencia de la Corte Suprema, es cuáles son los dos caminos, digamos, para llegar a la Corte. Y acá tenemos entonces el camino que es por apelación y el camino que es por la vía originaria. Y por apelación, ¿cómo se clasificaba a su vez esta competencia? ¿Cómo se puede llegar a la Corte cuando es por apelación? Es decir, que venimos de los tribunales inferiores, subiendo las instancias judiciales hasta ¿Ordinaria y extraordinaria? No. ordinaria y extraordinaria. Exactamente. Nosotros tenemos dos, digamos, posibilidades recursivas. La ordinaria por un lado y la extraordinaria por el otro. Bien. ¿Y qué es lo que las diferencia? Que ya el nombre un poco lo está diciendo. Competencia apelada, ¿y cuál era? ¿Cómo, Matías? Competencia apelada, ¿y cuál era? Y la otra. La otra es originaria. Gracias. Entonces, entre la ordinaria y extraordinaria, ¿cuál es la diferencia teórica que hay entre una y la otra? ¿Se acuerdan? Digo lo que yo entendí. A ver, dale. La ordinaria sería como que vos tenés una sentencia de cámara y apelás y llegás hasta la corte, y la extraordinaria sería con la interposición del recurso extraordinario. Me dijiste lo mismo con dos formas de decirlo distintas, pero me dijiste exactamente lo mismo.
porque en las dos es un recurso a través del cual llegas hasta la Corte. La diferencia pasa... ¿Y el otro es el que interponés directamente ante la Corte? No, siempre se interpone el recurso ante la Cámara, en el caso de que venga desde las instancias federales. Siempre es ante la Cámara, pero la diferencia pasa en que en las vías ordinarias no hay que acreditar ninguna circunstancia en particular para acceder a la Corte. En los tiempos en los cuales se permitía, les doy este ejemplo que era el más común, en los tiempos en los cuales se admitía la posibilidad de acceder a la Corte simplemente por la posibilidad, por el tema del monto, por superar el monto mínimo de valor económico del juicio, bastaba con acreditar esas circunstancias y ya se accedía a la Corte. En cambio, en un recurso extraordinario, lo que ocurre es que hay que convencer al tribunal, primero a la Cámara, para que conceda el recurso, y luego se tiene que convencer la Corte de que están dadas las circunstancias excepcionales para que la Corte ingrese en el conocimiento de esa causa. Las circunstancias excepcionales tienen que ver con el modo en que se interpretó la norma federal, es decir, el modo en que se interpretó la ley constitucional o la ley federal en el caso en concreto. En estas circunstancias, la Corte tiene la posibilidad de admitir o desechar por su propia voluntad el recurso por considerar que carece o no carece de relevancia institucional, el caso que le quieren llevar a la Corte. O sea, la Corte tiene un grado de discrecionalidad muy grande en el recurso extraordinario. Porque aun cuando se den las circunstancias que la propia Ley 48 establece para que se acceda a la Corte, cuando se den los requisitos, la Corte puede desestimarlo por lo que se llama el certiorari, que es una herramienta que tiene la Corte para desestimar el recurso por ausencia de relevancia institucional del caso. En cambio, vuelvo a decir, en el recurso ordinario basta con estar dentro del supuesto legal para acceder a la Corte. ¿Qué ocurre? Que el recurso ordinario, dijimos en la clase anterior, se vio muy limitado en los hechos y en el derecho también a partir de la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte sobre aquellos casos en que se podía acceder al tribunal por una cuestión del monto debatido, del valor económico del proceso. La Corte entendió que el valor económico no justifica que se acceda al tribunal, con lo cual declaró inconstitucional ese supuesto que era el más habitual en materia de recurso ordinario para acceder a la Corte. Los otros supuestos que yo les mencioné, que están en la Ley 48, son supuestos de competencias muy específicas, ¿sí? Que por ejemplo, cuestiones vinculadas a la extradición, que son muy puntuales y no hacen al grueso, digamos, de los casos que llegan a la Corte. Hoy el grueso de los casos que llegan a la Corte es por recurso extraordinario federal. ¿Bien? En cuanto al recurso extraordinario federal, se puede dictar una materia entera sobre este tema, pero yo acá corto porque ustedes van a estudiar este tema en Derecho Procesal Civil. Esto también lo dije la clase pasada. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan esta clasificación que es básica, es elemental, que a la Corte se puede llegar por recurso ordinario o por recurso extraordinario. ¿Bien? Esto siempre en el marco de la competencia apelada del tribunal, porque después tenemos la competencia originaria, que va por otra vía, por otro canal. La competencia originaria, ¿se acuerdan? Que era aquella donde las partes, el juicio se entabla directamente ante la Corte. En el caso de las competencias originarias de la Corte, no hay que transitar las instancias inferiores a la Corte, sean federales o sean provinciales, sino que el caso directamente tiene radicación ante la Corte. ¿Bien? ¿Se Profe, acuerdan? Sí, Matías. Quería ver si entendí la diferencia. La originaria es la que surge y la que se tramita por la Corte Suprema, y la apelada acá intervienen los jueces, por ejemplo,
Pero después, como modo extraordinario, se apela a que también le haga la corte. Algo así, sí, algo así. Vos en la instancia apelada, como es apelada, es porque venís de un trámite judicial previo ante los tribunales inferiores, que dictan sus sentencias y se van apelando esas sentencias. Inclusive puede llegar hasta la corte por la vía de la apelación, en los casos Gracias, específicos que te dice la ley. gracias, pero lo podría explicar así tranquilamente, ¿no? Sí, trata de explicarlo un poquito con palabras un poquito más apropiadas, pero la idea está. Listo, gracias. ¿Listo, Matías? Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los casos de competencia originaria? ¿Cuáles eran? Lo de Altamirasgo, Altamirazgo, ¿no? Ese podría ser un apellido de alguien. Dirás almirantazgo. ese, no me sale el nombre. Por Altamirazgo, vaya a ejemplo, saber uno qué es, pero sí, los casos en que una provincia sea parte, ese es más fácil de nombrar. claro, almirantazgo y jurisdicción marítima. Pero almirantazgo y jurisdicción marítima no hacen a la competencia originaria de la Corte. Embajadores, ministros y cónsules extranjeros. Exactamente. Embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los casos en que una provincia es parte. Es decir, como ustedes ven, la competencia originaria del tribunal se vincula con las partes que están en el proceso y no con la materia. Esto lo digo para Matías, que dijo almirantazgo y jurisdicción marítima, que tiene que ver con la materia, o a lo sumo con el lugar donde se desarrollan los hechos. Eso no justifica la competencia originaria de la Corte. Eso sí nos dice que la competencia es federal, pero no que es de la Corte en modo originario. Para que haya competencia originaria necesitamos que se den algunos de estos supuestos que indica el artículo 117. ¿Sí? Ahí es donde está la competencia originaria. ¿Sí? Embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Bien. Y las provincias. Y en el caso de las provincias. Pero en el caso de las provincias habíamos dicho que la Corte había restringido con su jurisprudencia las posibilidades de actuación de modo originario de las provincias. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, ¿se acuerdan cuando una provincia, a pesar de estar litigando, no está aforada originariamente en la Corte? Lo dijimos en la clase pasada. Bueno, ustedes acá lo que tienen que hacer es estudiarse el tema este de cuándo una provincia está aforada directamente en la Corte. Nosotros dijimos en la clase pasada, yo se los voy a resumir, pero estudienlo, los casos en que sí está aforada directamente en la Corte, que es cuando una provincia litiga y la materia del litigio, el derecho que está involucrado y que decide la causa judicial de modo directo, es derecho federal. Porque si la causa se decide por derecho local, es decir, derecho de las provincias, ya la competencia no es originaria de la Corte, aun cuando esté involucrada una provincia. Fíjense que el 117 no establece esta distinción que sí estableció la Corte. De hecho, si hay una provincia que está involucrada en el caso y no hay derecho federal involucrado, ni siquiera es competencia federal ese caso. Siempre que ahí ya estoy, María Agustina. Siempre que del otro lado, en las partes involucradas, no hubiera alguno de los sujetos que sí le atribuyen competencia originaria a la Corte o competencia federal. Bien, a ver, voy a resumirlo del modo que lo resumí la clase anterior. Si la
provincia está en juicio y la materia que se debate es derecho federal, ese caso es de competencia originaria de la Corte. Caso 1. Si la provincia está en juicio contra el Estado Nacional, la Corte también dijo ese caso es de competencia originaria de la Corte. Acá sigue aplicando la Corte la literalidad del 117 que habla de que una provincia en juicio tiene competencia originaria. Con lo cual, con estos dos casos estamos respetando, digamos, la literalidad del 117. Si la provincia litiga contra otra provincia, también ese caso se mantiene en competencia originaria de la Corte. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Ahora, si la provincia litiga contra un vecino de otra provincia, contra un ciudadano extranjero, contra un Estado extranjero, o contra un vecino de su propia provincia, la situación cambia y la Corte acá restringió su competencia originaria. Dijo, en esos casos no hay competencia originaria salvo que la materia que versa sobre esos casos sea derecho federal civil. O sea, derecho federal, mejor dicho, derecho federal o derecho común civil, es decir, Código Civil y Comercial. Bien. Si la materia es otra, no es competencia originaria de la Corte. Bien. No es competencia originaria de la Corte. Y podrá ser competencia federal, por lo que dice el 116 de la Constitución. Porque las partes que intervienen son partes aforadas en la jurisdicción federal por el 116. Pero la Corte dijo no es competencia de la Corte originaria. Es decir, acá es el supuesto donde la Corte restringe su competencia originaria. Bien. Incluso más, si la provincia litiga en este último supuesto que les di contra un ciudadano propio, un vecino de la propia provincia que está en litigio, ahí ya ni siquiera tenemos a ningún aforado en la jurisdicción federal. Con lo cual, si el caso, en este supuesto que estamos dando, es un caso donde se resuelve con derecho local, con derecho de esa provincia, el caso tiene que ir a los tribunales provinciales, porque no hay competencia federal en razón de la materia, ni tampoco en razón de las partes. En ese caso. Ya no hay una conexión con la jurisdicción federal. Pero es ese caso, la provincia con su propio vecino. En cambio, si la provincia ya litiga contra un vecino de otra provincia, por ejemplo, el hecho de litigar con un vecino de otra provincia le está dando la jurisdicción a los tribunales federales por lo que dice el 116, que dice que cuando se litiga una provincia con vecinos de otra provincia, es jurisdicción federal. Si a eso le sumo, a ese mismo caso hipotético, que el derecho que resuelve el caso es derecho federal o derecho civil común, es competencia originaria de la Corte. Porque es un supuesto que la Corte ya no excluyó de su competencia. Yo sé que es complicado, pero les pido que se hagan un cuadrito con estos casos, especialmente con el tema de las provincias, para que lo aprendan y lo tengan claro. Porque además cuando hablamos de las provincias, muchas veces también hablamos de entidades provinciales, de organismos provinciales, que vienen a, digamos, a representar a la provincia. ¿Sí? Es decir, me refiero con esto, no los quiero confundir con esto, pero a lo que voy. Por ejemplo, si yo le quiero demandar al IPS. Sí, pero en ese, no, justamente por eso no los quiero confundir, porque ahí no estás demandando a la provincia, a pesar de que sea un organismo provincial. Pero sí si vos demandás al Poder Ejecutivo Provincial, por ejemplo, a un poder del Estado provincial. En realidad en ese caso estás demandando a la provincia. Bien. Por más que nominalmente lo denomines de otra manera. Entonces se abre un poco el abanico. Pero no un organismo autárquico como el que vos me estás mencionando, o descentralizado.
como el que vos me mencionás. ¿Sí? Pero bueno, tampoco, ya bastante complicado es, no quiero ahondar más porque los voy a complicar más todavía. Quedémonos con esto, con esta foto básica, pero yo sé que es compleja, de cuándo una provincia interviene o no interviene ante la Corte en primer lugar, en el fuero federal en segundo lugar, e incluso la posibilidad de que, a pesar de estar en juicio una provincia, no intervenga ni ante la Corte ni ante los tribunales federales. ¿Bien? Esto igual está en los libros, no es que no lo van a encontrar, esto lo van a encontrar en los libros que estén estudiando, pero yo se los quiero aclarar acá porque a veces no es del todo claro. Y además no es lo mismo leerlo en papel que conversarlo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Pueden decirme que no con toda libertad. Esto lo habíamos visto la clase anterior. No entendí nada, profe. Y bueno, léelo del libro. Bueno. El no entendí nada, ya es la segunda vez que lo explico, Matías. Lo expliqué en la clase anterior y lo estoy volviendo a explicar ahora. Si no entendés nada, te pido por favor que lo entiendas el libro. Ya algo sí les exijo que entiendan después de lo que di la explicación que di la clase anterior y esta. Dale, gracias, profe. Puedo entender que ustedes no entiendan algo, pero ahora que no entiendan nada, por favor, porque si no siento que hable de gusto. No, básicamente de los tres poderes el que más me cuesta es el judicial. Bueno, pero ¿leíste este tema de los libros? Sí. Lo leí 3 veces, 4, pero no me entra el poder ese. Son estos casos que te dije. Igual la clase queda grabada, la podés volver a escuchar con detenimiento. Volvé a escuchar la clase, la de la clase anterior y esta. Cuando yo pregunto si quieren que explique algo, puedo explicar alguna cuestión puntual con mayor detalle. No me pidas que explique todo de nuevo porque si no, no podemos avanzar. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, pero puntual? No que me pida que explique todo otra vez, porque por favor, si no, no podemos avanzar. Ya lo volví a explicar. Llevamos casi media hora de clase, retomando lo del miércoles pasado. Bueno, voy a avanzar con Consejo de la Magistratura, que es el último tema de la unidad siguiente. En realidad pasamos de unidad a la unidad del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Esto vamos a verlo en el lapso que nos queda, que es poquito, es 1 hora, pero creo que nos va a alcanzar para por lo menos poder conversar sobre cuestiones que son básicas, estructurales. Después cuestiones más de detalle las pueden encontrar en los libros de texto. A ver, lo primero que tenemos que saber del Consejo de la Magistratura es que es un órgano que fue incorporado en la reforma del año 1994. Es decir, antes de la reforma de 1994 no aparecía por ninguna parte a nivel federal el Consejo de la Magistratura. Sí había provincias que tenían consejos de las magistraturas. Por supuesto, en el derecho comparado, especialmente en Europa, desde principios del siglo XX, y especialmente a mediados del siglo XX, proliferaron los denominados consejos de las magistraturas, que en general son órganos de administración o de gobierno de los poderes judiciales. ¿Bien? Digo en general porque cada consejo de la magistratura, en cada modelo constitucional comparado, tiene sus propias características. De hecho, el Consejo de la Magistratura argentino tiene características muy peculiares y es también difícil equipararlo con algún otro precedente o fuente. No tiene una fuente muy directa, digamos, el Consejo de la Magistratura, sino que está integrado por un mix, una mixtura de modelos de consejos de las magistraturas que había en el mundo e inclusive en el derecho constitucional provincial. Entonces se incorpora en el año 1994, pero recién comienza a funcionar en el año 1997, porque la ley del Consejo de la Magistratura es de ese año, o no recuerdo si del año anterior, porque por supuesto
el Consejo, para comenzar a funcionar, necesitaba de una ley reglamentaria, que es lo que establece el artículo 114 de la Constitución, que es el artículo que ustedes tienen que estudiar cuando estudian Consejo de la Magistratura. Tienen que tener abierto el artículo 114 al lado. ¿Bien? Ahora, ¿por qué en el año 94 se crea un órgano nuevo que no existía para que administre, en el caso argentino, el Poder Judicial, y para que además, como vamos a ver ahora cuando veamos las funciones, participe en el proceso de selección de los jueces? Y ahí ya les estoy dando las dos atribuciones fundamentales que tiene el Consejo de la Magistratura: la administración del Poder Judicial y la intervención en el proceso de selección de los jueces federales de las instancias inferiores a la Corte. Es decir, no de todos los jueces del Poder Judicial Federal, porque los jueces de la Corte son designados y designadas sin intervención del Consejo de la Magistratura. Esto es algo muy básico que ustedes lo tienen que comprender. Claro, los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, son designados a través del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por las 2/3 partes. Claro, ese es el mecanismo de selección de un juez de la Corte. Claro, y Consejo de la Magistratura sería por concursos públicos. Los jueces de los tribunales inferiores pasan primero por el Consejo de la Magistratura, que ahora vamos a ver, que de hecho esto lo mencionamos ya, hay un concurso público, como vos decís, pero después también hay instancias, está la instancia ante el Poder Ejecutivo y la instancia ante el Senado. No es que solamente el Consejo de la Magistratura es el que designa a los jueces. Tened esto en cuenta, Matías. El Consejo de la Magistratura participa de una etapa de la designación de los jueces. Pero después hay dos etapas más posteriores a la del Consejo de la Magistratura. Una es la del Poder Ejecutivo, que de la terna vinculante, esto ya lo mencionamos, de la terna vinculante elige a uno de los postulantes. Y la final, la última y final, es la del Senado, que le da su aprobación o rechaza el pliego presentado o la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo de ese postulante. Y ahí tenés las tres etapas. Primero, Consejo de la Magistratura. Segundo, Poder Ejecutivo. Tercero, Senado de la Nación. ¿Está bien? Es decir, en el caso de los jueces de los tribunales inferiores, hay tres órganos que intervienen en el proceso de selección de los jueces. En cambio, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, solo intervienen dos. Interviene el Poder Ejecutivo, interviene el Senado de la Nación, pero no interviene el Consejo de la Magistratura. Entonces, retomando, ¿qué pasó en el año 1994? Que se decidió incorporar el Consejo de la Magistratura en el organigrama institucional y concretamente en el Poder Judicial de la Nación. Las motivaciones históricas tienen que ver con la mala experiencia que se estaba teniendo con estas dos cuestiones, con la administración del Poder Judicial por un lado y con el mecanismo de selección de los jueces por el otro. La administración del Poder Judicial la tenía por entonces la Corte Suprema de Justicia porque es el máximo órgano del Poder Judicial. Entonces, quien administraba todo el Poder Judicial era la Corte. Lo que se pretendía era quitar a la Corte de estas atribuciones que no son jurisdiccionales y que son realmente una carga importante para los jueces y para el personal que está por debajo de los jueces, de la Corte. Entonces, lo que se pretendió es que la Corte se ocupe de cuestiones puramente jurisdiccionales
y no administrativas. Entonces, el órgano nuevo a crearse iba a descomprimir las atribuciones de la Corte. Iba a liberar a la Corte de cuestiones que son puramente administrativas y que no debería por qué estar entendiendo. Esto también tenía, esto se los estoy explicando desde el punto de vista funcional, pero también tenía su lado político, como todo punto en una reforma, y especialmente como toda reforma al organigrama institucional, en toda reforma de las instituciones y de los poderes públicos estatales, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde poder. En este caso, el que perdía poder era la Corte, que se veía privada de una serie de decisiones administrativas, pero no por eso menos importantes, sobre el Poder Judicial, que ahora se traspasaban al Consejo de la Magistratura. La otra función, la de la selección, o mejor dicho, participación en el proceso de selección de los jueces de los tribunales inferiores, tenía que ver con la intención de despolitizar el nombramiento de los jueces. Antes del año 1994, a los jueces de los tribunales inferiores se los designaba de igual manera que a los jueces de la Corte. Es decir, propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo del Senado. Con lo cual, el trámite para designar un juez de cualquier instancia era un trámite, digamos, politizado, puramente político, porque se desarrollaba por entero ante los poderes políticos del Estado, Poder Ejecutivo y Senado de la Nación. Se intentó, digamos, de alguna manera amortiguar esa influencia de la política en la designación de los jueces, creando un Consejo de la Magistratura que iba a tener una intervención objetiva y focalizada en la idoneidad del postulante y no en sus pergaminos políticos, digamos. De hecho, la idoneidad es un concepto, un adjetivo que utiliza la Constitución en el artículo 114, cuando dice que esa debe ser la referencia que debe tener el Consejo para elegir a los postulantes a cargos de jueces. Eso lo dice el artículo 114. Entonces, el Consejo de la Magistratura participa en esta etapa de preselección. Y de esa manera se pretendió, como les dije, despolitizar a un Poder Judicial que ya por aquel entonces venía bastante criticado por la sociedad y los medios de comunicación. Estos fueron los fundamentos de la designación de un Consejo de la Magistratura, de la creación, mejor dicho, de un Consejo de la Magistratura, que de todas maneras, a partir de su creación, comenzó a haber debates y desacuerdos en cuanto a cómo se iba a componer, cuál iba a ser la composición del Consejo de la Magistratura, algo que la Constitución no había terminado de definir. Se atribuye la falta de definición de los integrantes del Consejo de la Magistratura a la ausencia de consensos en el seno de la Convención Constituyente. Otros dicen que en realidad no fue tanto una ausencia de consenso, sino una decisión deliberada de la Convención Constituyente para poder, según las circunstancias coyunturales que se fueran dando en el futuro, poder ir cambiando la integración del Consejo de la Magistratura. Esto último fue lo que realmente pasó y lo que pasa, que cada tanto la integración del Consejo de la Magistratura es discutida, es puesta en debate y es modificada por una ley del Congreso. Esto lo vimos
Lo estuvimos viendo en los debates de este año y del año pasado, a raíz de un fallo de la Corte que ya vamos a comentar, pero que ustedes seguramente ya conocen. ¿Qué dice la Constitución en relación a la composición del Consejo de la Magistratura? La Constitución no es que no dijo nada, si bien no estableció con precisión cómo iba a estar compuesto, sí dio pautas generales. Estas pautas generales, como vamos a ver ahora, dejan abierto un marco de interpretación bastante amplio. La Constitución, ustedes ya lo habrán leído en el artículo 114, establece que debe haber un equilibrio, y este es el término clave, debe haber un equilibrio entre los distintos estamentos. Los estamentos son el estamento judicial, es decir, los representantes del Poder Judicial, que son los jueces, el estamento profesional de los abogados, es decir, los representantes de los abogados, y los representantes de los poderes con representación popular, o electos popularmente, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entre estos tres estamentos, digamos, debe haber un equilibrio, dice la Constitución. Además, incorpora, la Constitución debe estar integrada, o puede, mejor dicho, estar integrada, el Consejo, por representantes del ámbito académico y científico. ¿Bien? El equilibrio del que habla la Constitución no alcanza a este último sector, o estamento, si lo queremos llamar. No alcanza porque ahí está claro en la redacción de la norma que el equilibrio alcanza a los tres anteriores. Eso tiene que ver con cómo está redactada la norma, porque una vez que habla del equilibrio de estos tres estamentos, agrega luego la Constitución que inclusive podrá estar representada también por representantes, es decir, no necesariamente tiene que haber uno, representantes del ámbito académico y científico. Volvamos al tema del equilibrio de los estamentos. Está claro que tenemos tres estamentos y no 4, 5 o 6. Es decir, el estamento político, los representantes de los órganos políticos, es un estamento que debe tener equilibrio con los otros dos representantes. Perdón, con los otros dos estamentos. Acá la Constitución no habla de equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los abogados. Tampoco habla de equilibrio entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial y los abogados. No. Tanto Poder Ejecutivo como Poder Legislativo, integrado por sus dos cámaras, conforman un único estamento que debe estar equilibrado con los otros dos. Esto está claro de la redacción de la norma. Ustedes la leen y racionalmente se llega a esa conclusión. También está claro que el equilibrio es por estamentos, no por mayorías o minorías políticas circunstanciales que se den dentro del Consejo de la Magistratura. Es decir, no importa si en el estamento político hay una división entre oficialismo y oposición, o oficialismo y oposiciones, porque puede haber más de una. No es eso lo que dice la Constitución. La Constitución habla de un único e individual estamento de los representantes de la voluntad popular. Con esta, digamos, foto constitucional del artículo 114, se sanciona en el año 1997 la primera ley que crea el Consejo de la Magistratura y que establece cuál es su integración, que es la ley 24.937. Esta ley establece que el Consejo tendrá 20 miembros.
20 miembros. La ley dispuso que esos 20 miembros va a haber de los representantes del estamento político, digamos, 4 van a ser diputados, 2 por la mayoría, digamos, y los otros 2 por las primera y segunda minoría. 4 senadores, con la misma lógica, o sea, ya tenemos 8 legisladores, 4 diputados más 4 senadores, un representante del Poder Ejecutivo, 4 abogados de la matrícula federal. Habrá abogados, establecida la ley, que debe haber abogados de la capital federal y abogados del interior, pero los 4 tienen que ser de matrícula federal. Ahí ya tenemos 13 miembros, 4 jueces federales de las distintas instancias y con representatividad también de jueces del interior, jueces federales del interior. ¿Sí? Ahí ya tenemos 13, 14, ya me estoy mareando. 13 más 4, tenemos 14, 15, 17. Bien. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, estoy haciendo la cuenta, me está faltando uno, estoy haciendo mal la cuenta, evidentemente, y un representante por del ámbito académico y científico. Bien, a ver si se bien la cuenta o mal la cuenta. Tenemos 4 y 4, son 8 legisladores, más un representante del Poder Ejecutivo, son 9. Más los 8, 4 y 4, que son 8, se me da un mareo con esto, 9 más 8 son 17. Me está faltando uno, chicos, qué mal estoy, Espérenme un segundo, porque me está faltando uno y ahora no sé por qué. Alguno me comí. Pero quiero decirles con exactitud la integración, porque es la integración que actualmente quedó establecida. Un poquitito, por favor. No sé si lo digo bien, esperen que lo busco. Acá lo tengo. Dice 4. A ver, quiero ver a cuál me estoy olvidando. Un presidente de la Corte, 4 jueces del Poder Judicial de la Nación. 4 jueces del Poder Judicial de la Nación. 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un abogado profesor titular. Se los dije a todos. ¿Por qué? Estoy contando mal entonces, chicos. Se los dije a todos bien. Se los dije a todos bien. 8 legisladores. ¿Por qué me da 19 la cuenta, chicos? ¿Me quieren decir? Por estas cosas por las que me dediqué al derecho. El presidente de la Esperen un poquito porque ahora no puedo. Corte. Acá está, espera. 4 jueces. 5, 13. ¿Por qué me da 19? 13, 17. Presidente de la Corte. 4 jueces. Sí, a mí me da bien. 8 legisladores, ahí van 13. 4 representantes de abogados de matrícula federal. Sí. 17. Sí. Un representante del Poder Ejecutivo, 18. Un abogado profesor, 19. ¿Por qué 19? Tiene que ser 20, chicos. Pero dice 19 el artículo 2. Ah, tenés razón, dice 19. ¿Por qué me quedé con 20? Bueno, ahí está. No le daba 19 al principio. No me da 20, yo contaba 20, perdón, chicos, perdón, estoy mal de los números. Perdón. Yo contaba 20, no sé por qué contaba 20. Bueno, esa es la integración. Esa es la integración, 19, perdón. La de la primera integración, la de la ley, 24.937. No sé por qué me quedé con que eran 20, yo quería llegar a 20 a toda costa, y eran 19, la de la primera integración. Así que alguien me iba a preguntar algo. Elizabeth. Yo una consulta. Sí, el representante del Poder Ejecutivo, ¿cómo es elegido? Lo elige el Poder Ejecutivo.
a voluntad del Poder Ejecutivo. Buenísimo. Ahora les cuento un poco eso. ¿Qué pasó? En el año 2006 se modifica esta integración y se pasa a una integración de 13 miembros. De 13 miembros. Donde en esta integración de 13 miembros se elimina al representante de la Corte. Los legisladores pasan a ser 3 por Cámara, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores. 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría, es decir, se elimina la segunda minoría. Bien. Seguimos teniendo un representante del Poder Ejecutivo. Los jueces pasan a ser 3, de 4 a 3. Los abogados pasan a ser 2, de 4 a 2. Y se mantiene el representante del ámbito académico-científico. Es decir, la integración del 2006 y la que estuvo hasta hace pocos meses atrás, 2 o 3 meses atrás, era una integración de 13 miembros. Sobre esta composición de 13 miembros es que la Corte Suprema, a fines del año pasado, en diciembre del año 2021, declara la inconstitucionalidad de esa integración de 13 por no respetar esa integración, el equilibrio que manda la Constitución Nacional en el artículo 114. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? La Corte dijo, acá va mi opinión, algo que era muy evidente, que no había un equilibrio. Fíjense, si nosotros hablamos de equilibrio entre estamentos de representación popular, jueces y abogados, esta composición del año 2006 tenía 7 representantes del estamento político, 7 porque tenemos, vuelvo a repetirlo, 1 del Poder Ejecutivo, 3 de la Cámara de Diputados y 3 de la Cámara de Senadores, suman 7. Frente a 3 representantes de los jueces, es decir, más del doble, político más del doble de los jueces, y 2 de los abogados. O sea, entre el estamento de los abogados y el de los jueces había 2 a 7. Perdón, y el de los políticos. Había 2 a 7. La Corte, de todas maneras, puso el acento en que el desequilibrio se vinculaba, acá lo siguió un poco Villar Campos, de que el desequilibrio se vinculaba principalmente con la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma que tenían los representantes políticos por sobre los representantes de los otros estamentos. La capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, es decir, con la composición de la ley del año 2006, los representantes del estamento político, dice la Corte, podían tener, y de hecho la tenían, la capacidad de lograr el quórum para sesionar sin la intervención de los otros estamentos, porque el quórum en un cuerpo de 13 miembros se completa con 7 miembros, es decir, la mitad más 1, o más de la mitad. La mitad más 1 sería 14 y medio. Bien, son, no, 14 sería, y en este caso, más de la mitad. Con el tema de que del 7 son 3 diputados, 3 senadores y uno del Poder Ejecutivo. Sí, sí, sí. Entonces, la Corte dice, no es concebible desde el punto de vista constitucional que un solo estamento tenga la posibilidad, la capacidad de formar quórum para sesionar por sí mismo y también de tomar decisiones por sí mismo, porque una vez que hay quórum, se pueden tomar todas aquellas decisiones que no exijan una mayoría agravada, una mayoría especial, pongamos 2/3 de los miembros. Pero las decisiones que requieren mayoría simple, que la Corte las enuncia,
según el reglamento del Consejo, todas podían ser tomadas por uno solo de los estamentos. Concluye la Corte que esto demuestra el desequilibrio que la ley tenía y que por lo tanto violaba el principio de equilibrio que mandaba la Constitución. Bien. Por lo tanto, retoma en una decisión bastante polémica, que ustedes ya habrán leído las noticias estos últimos meses, digamos, retoma la integración de la ley anterior. Bien. Al retomar la integración de la ley anterior, se generó toda una polémica por si puede revivir una ley anterior o no. Eso no es materia, digamos, de nuestra clase. Vamos al tema de la composición del Consejo. Hubo que designar nuevos miembros, que fue lo que se hizo estos últimos meses. Se designaron los nuevos miembros y se alcanzó el número de miembros que la ley exige. El problema es que la ley actual, que es la ley vieja, la 24937, también establece una integración desequilibrada. Porque en esa integración, la primera, la de 19, tenemos que de los 19, 9 son representantes del estamento político. Frente a 4 jueces, o si queremos 5, contando el juez de la Corte, y 4 abogados. O sea, la suma de 2 estamentos recién equipara a otro estamento que es el político. El estamento de abogados más el estamento de jueces suman 9, que son los que suma el estamento del poder político, con lo cual es evidente que ahí tampoco hay equilibrio. Lo que sucede es que el sistema de la ley anterior, podemos decir que es menos desequilibrado que el anterior, que el posterior, digamos, que el de 13 miembros. Porque en este, de la ley anterior, ningún estamento tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, que es lo que la Corte cuestiona en su fallo. Porque para que haya quórum, yo no recuerdo ahora si son 11, creo que son 11 miembros, 11 en realidad son 2. ¿Saben por qué me estoy confundiendo el 19 con el 20, chicos, ahora que estoy pensando? Porque en realidad en esta integración son 20, no son 19, porque se incorporó un nuevo miembro del ámbito académico y científico. Son 2 en esta integración. Por eso yo quería llegar a 20. No estoy tan loco, chicos. Porque estaba leyendo, seguramente es por eso, estoy leyendo algún texto, el primer texto de la ley, pero hoy son 20. De hecho, yo recuerdo claramente que el quórum está en 12 miembros. Lo dijo la acordada de la Corte. Profe, disculpa. Sí. En el tomo de Jiménez son 20, por eso también te puedes confundir. Ahí está, sí. Bueno, porque Jiménez seguro que ya escribió cuando eran 20. Ven que tan loco no estoy. Pero en el texto que yo estaba leyendo eran 19, que es el texto originario. Se me chispoteó uno, diría, ¿quién era que decía se me chispoteó el chavo? Se me chispoteó, que es un nuevo integrante que se ha agregado después del ámbito académico científico. Acá dice que tiene una persona de reconocida trayectoria y prestigio en ámbitos académicos y un profesor de la Facultad de Derecho. Ahí está, ¿ven? Bueno, gracias Alejo, gracias. Ese era el problema por el cual yo hace un rato quería llegar a 20 y no podía. Bueno, ahí está, me estaba faltando eso. Esa es la integración actual, de 20. Entonces, está claro, volvamos al tema del equilibrio, está claro que con esta integración ningún estamento tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, eso está claro. De todas maneras, el equilibrio, esta ya es opinión mía, el equilibrio al que alude la Constitución no lo vincula directamente con el funcionamiento o con la capacidad de tomar decisiones. El equilibrio ya se rompe
con la distancia entre la cantidad de representantes de un estamento y el otro. Que un estamento tenga 9 y el otro tenga 4, me estoy refiriendo al estamento político y al estamento de los abogados, muestra que claramente no hay equilibrio en la representación. ¿Bien? Más allá de que ningún estamento pueda adoptar decisiones de manera autónoma, que es lo que cuestiona la Corte. El gran error, y esto también creo que en esto es algo que pienso yo, pero creo que es común en quienes estudian este tema, el gran error ha sido de la Convención Constituyente del año 94 de no establecer específicamente y de alguna manera consolidar constitucionalmente un número para evitar estas crisis institucionales, porque en el caso de este año, de lo que ha ocurrido estos últimos meses, este tema ha derivado de una crisis institucional tremenda. Entonces, esto se podría haber evitado con una integración prevista directamente en la Constitución Nacional, como ocurre en la mayoría de los sistemas comparados, donde órganos de tanta relevancia tienen su integración, la fuente de su integración es la Constitución, no la voluntad del legislador. La Constitución. Y evita y eso, además de evitar estas dificultades políticas, lo que da es mayor seguridad jurídica. Porque se sabe que ese número queda allí establecido, por lo menos hasta tanto no se reforme la Constitución y se lo modifique. Pero una cosa es modificar una Constitución y otra cosa muy distinta es modificar una ley. ¿Bien? Bueno, voy a seguir con las atribuciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto? ¿Tienen alguna opinión formada? Díganlo, háblenlo con tranquilidad, porque acá estamos para debatir. Tampoco quiero que esto sea un monólogo. Si alguno tiene alguna opinión en contrario o a favor, o quiere decir algo, o preguntar algo, que lo haga. Bueno, sigo con las atribuciones del Consejo. Ya mencioné, el 114 de la Constitución también establece, y ahora sí con un poco más de precisión, cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo. Nosotros ya mencionamos dos. Uno es la administración del Poder Judicial. Administración. En esta administración del Poder Judicial hay que hacer algunas salvedades, porque la administración que tiene el Consejo es de todo el Poder Judicial menos de la Corte. La Corte se autoadministra, queda por fuera del ámbito o del alcance del poder administrador del Consejo de la Magistratura. Bien. De todas maneras, hubo con esta cuestión, especialmente en los primeros años del funcionamiento del Consejo, hubo conflictos institucionales entre la Corte y el Consejo, donde cada uno se arrogaba ser el órgano competente en distintas cuestiones. Desde el Consejo surge el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación, y el Consejo es el que ejecuta también el presupuesto anual del el Poder Judicial de la Nación. Y esto hace a atribuciones puramente administrativas. La otra cuestión tiene que ver con lo que también dijimos hace un rato, la preselección de los candidatos. Esta es la parte quizás más positiva de la reforma, porque logró, esto creo que se los comenté, les di mi opinión en alguna otra clase, logró
que esta primera instancia, que es importante, donde se definen quiénes son los postulantes, los pocos postulantes, porque son 3 por concurso. Recuerden que el Consejo eleva una terna, es decir, una lista de 3 postulantes, y que esa terna es vinculante para el Poder Ejecutivo al momento de preseleccionar los candidatos a jueces. Con lo cual el Poder Ejecutivo no puede apartarse de esa terna, no puede desechar la terna. Si el Poder Ejecutivo dijera, no me gusta ninguno de los 3, el Consejo le debe decir, señor presidente, lo lamento, usted tiene que elegir a alguno de los 3. ¿Bien? Por eso es vinculante, si no, no sería vinculante. Pero la Constitución es muy clara al respecto. Con lo cual en esa etapa se ha producido un avance importante. Luego viene una etapa sí política, pero por lo menos en un primer filtro se pone el acento en la idoneidad de los candidatos, y los 3 candidatos que están en la terna han demostrado tener esa idoneidad porque han sido quienes han obtenido los mayores puntajes en la oposición, en el examen, y en los antecedentes, en toda esa sumatoria de puntos que está reglamentado en el reglamento de concursos del Consejo de la Magistratura. Pero además de estas 2 atribuciones, el Consejo de la Magistratura tiene facultades, se le han dado también facultades disciplinarias sobre los jueces. Si bien las facultades disciplinarias menos graves, por ejemplo, el apercibimiento, el llamado de atención, inclusive la suspensión, que está en la más grave de las que puede, la multa. Pero digo de las menos graves porque la más grave, que es la remoción del juez, no la tiene el Consejo de la Magistratura, sino que la tiene el Jurado de Enjuiciamiento, que es otro órgano creado en la reforma de 1994, que ahora vamos a mencionar brevemente, y que está previsto en el artículo 115 de la Constitución, el Jurado de Enjuiciamiento. Pero, es decir, el Consejo no puede remover a un juez. Sí, Matías. Nada, iba a decir la composición del jurado de enjuiciamiento, que está... No hace falta ahora, esperá que estamos con el Consejo de la Magistratura. Después hablamos del Jurado de Enjuiciamiento. Entonces, tiene facultades disciplinarias el Consejo de la Magistratura. En el caso del juicio político, jurado de enjuiciamiento, el Consejo tiene sí la facultad de, digamos, acusar, ser las veces del acusador. Determina el plenario del Consejo en qué casos un juez merece ser acusado, pero ese juez será juzgado por el jurado de enjuiciamiento, no por el por delitos dolosos por fuera de su trabajo, por ejemplo. Por delitos o por mal desempeño también. Claro. Son los casos de juicio político, básicamente. Sí. Y también tiene otra atribución más, que es el poder reglamentario. El poder de dictar reglamentos. El Consejo de la Magistratura puede dictar reglamentos para asegurar la eficaz, dice ahí la Constitución, el eficaz funcionamiento del servicio de justicia. Y también para asegurar algo que es muy importante, la independencia de los jueces. Entonces, que la justicia funcione de modo eficaz y que los jueces puedan actuar de modo independiente, depende de los reglamentos que dicta el Consejo de la Magistratura. Esta potestad reglamentaria antes la tenía en plenitud la Corte ahora se reserva su potestad reglamentaria, que también tiene fuente constitucional, pero para su funcionamiento interno. Para lo que es el Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Judicial, la potestad reglamentaria se la confiere el artículo 114 al Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo funciona, en definitiva, el Consejo de la Magistratura? Es un órgano, como ustedes ya vieron, colegiado, que tiene
que toma las decisiones en lo que se denomina, como cualquier órgano colegiado, en lo que se denomina el plenario, pero que además tiene distintas comisiones integradas por una cantidad menor de consejeros, no por todos los consejeros del Consejo. Así están las comisiones de selección de magistrados, la comisión de disciplina y juicio político, la comisión de reglamentación, y me falta una comisión, y de administración, y la comisión de administración y financiera. Tengo entendido que son esas 4, ahora no recuerdo si habrá alguna más, pero me parece que no. Sí, Jorge. ¿Estas comisiones también tienen que tener el equilibrio ya nombrado? Sí, las comisiones tienen que tener esto pasa en todo con el Congreso también. La representación de las comisiones tiene que ser, digamos, una foto en miniatura de la representación en el plenario. Es decir, hay que tratar de que esa representación se reproduzca proporcionalmente en la comisión. Por supuesto que tendrá que ser proporcionalmente, porque no puede integrar todo el plenario en una comisión, no tiene sentido. Las comisiones están hechas para distribuir las tareas, hacerlas más funcionales, más eficaces. Las comisiones lo que hacen es, al igual que lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso, es debatir sobre las cuestiones propias de la materia de la comisión y emitir dictámenes sobre las cuestiones. Los dictámenes podrán ser, digamos, ser votados por la totalidad de los consejeros de la comisión, es decir, podrá haber unanimidad en un dictamen, o podrá haber dictámenes en mayoría y en minoría, podrá haber más de un dictamen. Los dictámenes se elevan al plenario, y en definitiva, el que decide sobre tal cuestión, por sí o por no, o el que inclusive puede modificar ese dictamen, es el plenario, que es el que tiene el poder de decisión. Esa es la manera en que funcionan los órganos colegiados en general y el Consejo de la Magistratura en particular. Profe, perdón. Sí, Elizabeth. Perdón, ¿podría repetir un segundo las comisiones? No llegué a copiar. Está la comisión de selección de magistrados, la comisión de disciplina, la comisión de administración y financiera, así se llama, administración y financiera, y la comisión de reglamentación. Gracias. Son esas 4 las comisiones que hay. Después también hay una secretaría general que trabaja conjuntamente con el presidente del Consejo de la Magistratura. En definitiva, y volviendo un poco a la composición, como vemos, tenemos un Consejo de la Magistratura integrado por jueces, integrado por abogados, por miembros del representantes, digamos, de los cuerpos de las universidades, porque en definitiva terminan siendo representantes del mundo académico universitario, representantes del Congreso en sus 2 cámaras, y en mayorías y en minorías, y representantes del Poder Ejecutivo. Y acá hay que advertir una cuestión. La Constitución, esto me quedó sin mencionar en cuanto a la composición, pero no deja de ser importante. La Constitución habla de representantes. Esto es lógico. Imagínense, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene que mandar un representante al Consejo de la Magistratura. No va a ir el propio presidente a sentarse en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces manda un representante. Es lo que la Constitución exige. Ahora, fíjense qué es lo que pasa con el Senado y con la Cámara de Diputados. Sus representantes son legisladores. Mandan, más que representantes, miembros del Senado y de la Cámara de Diputados al Consejo de la Magistratura. Con lo cual se da una situación bastante particular.
Porque tenemos legisladores que forman parte del Congreso, es decir, de un poder del Estado, del poder legislativo, que a su vez integran el poder judicial, otro poder del Estado, porque el Consejo de la Magistratura está dentro del organigrama del Poder Judicial. No es un órgano jurisdiccional, pero sí es un órgano del Poder Judicial de la Nación. Con lo cual, tenemos que había 6, ahora hay 8 legisladores que integran 2 poderes del Estado. Y esto hace bastante ruido desde el principio de división de poderes. Porque se supone que la división de poderes implica que los poderes están separados y que los integrantes de un poder no son integrantes del otro también. Y sin embargo, con los legisladores esto no ocurre. El Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados no mandan representantes externos, que podría ocurrir, y esto no violaría la Constitución. Es decir, el Senado podría mandar 4 representantes que no sean senadores, pero que sí representen al Senado. Y lo mismo la Cámara de Diputados. Y eso sería más respetuoso de la división de poderes. Y además despolitizaría la integración del Consejo, que es lo que en definitiva pretendió hacer la reforma constitucional del 94, despolitizar el Poder Judicial. Con esta integración no se logra esa despolitización, ni hablar con la integración anterior, de 13 miembros, donde el cuerpo político era quien tenía la potestad, la facultad de tomar decisiones propias en el Consejo de la Magistratura, en el órgano de administración del Poder Judicial de la Nación. Cuando la intención de la reforma del año 94, justamente al crear el Consejo de la Magistratura, fue despolitizar el Poder Judicial y especialmente el proceso de selección de los jueces. Pero estas maniobras, si se quiere, en cuanto a la integración, generaron el efecto contrario al querido en la Constitución, al pretendido en la reforma constitucional, que fue politizar el Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura. A lo que voy es que, desde el punto de vista de la división de poderes, sería más sano institucionalmente que el Congreso, a través de sus 2 cámaras, envíen representantes y no envíen a sus propios miembros al Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Porque además se da esta situación. Fíjense, los representantes del Senado, también los del Poder Ejecutivo, o también el del Poder Ejecutivo, tienen una doble actuación en el proceso de selección de los jueces. Actúan en el inicio, en el proceso de selección inicial, y después actúan posteriormente. Los senadores claramente, cuando levantan la mano y prestan o no prestan el acuerdo del candidato que propone el Poder Ejecutivo. Están al principio y están al final. Con lo cual, si queríamos despolitizar el nombramiento de los jueces, acá hay una crítica que se hace. Si queremos despolitizar, estamos logrando el efecto contrario, porque metemos la política en el primer tramo y lo duplicamos en la última instancia. Esto es una de las, digamos, reformas más criticadas del año 94. Como verán con todo lo que les estoy diciendo. Es una de las reformas más criticadas. Y lamentablemente los hechos de los últimos tiempos mostraron que las críticas tenían fundamento. Tenían fundamento. Hay quienes proponen la eliminación directa en una futura reforma constitucional del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano que tiene su raíz en otros modelos de justicia, de Poder Judicial, que no son el modelo de control de constitucionalidad difuso, como es el que tenemos nosotros, y de un Poder Judicial con una capacidad política muy grande
como es la del modelo argentino, que sigue en este punto al modelo de los Estados Unidos. El Consejo de la Magistratura es un órgano propio de los modelos continentales, de los modelos europeos, donde el control de constitucionalidad es concentrado y el Poder Judicial es un Poder Judicial bastante más débil desde el punto de vista político, por lo menos desde la teoría, porque no tiene esa capacidad de controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, se crearon los consejos de la magistratura para administrar ese poder, con miembros de otros poderes del Estado, administrar el Poder Judicial. Pero en un poder judicial como el argentino, que tiene un control de constitucionalidad difuso, se resiste bastante a tener una administración política dentro de ese Poder Judicial con un control de constitucionalidad difuso. Ahí hay algo que hace ruido, y se ha marcado, esto que yo les digo, se ha marcado bastante. Es un órgano, por eso se lo critica, dice, es un órgano que no debería estar. Yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene sus puntos a favor que hay que rescatar, no creo que esto sea una cuestión de todo o nada, no creo que sea una cuestión de derogarlo en una futura reforma, pero sí que es necesario que la Constitución precise con bastante mayor detalle algunas cuestiones, especialmente la de la integración y la de la representación, para evitar tener un Consejo de la Magistratura politizado. Y acercarnos más a un sistema, quizás, por ejemplo, como el de los Estados Unidos, donde la integración del Consejo de la Magistratura está dada en los Estados Unidos únicamente por jueces, pero hay otros modelos donde no necesariamente está únicamente integrado por jueces, sino también por jueces, abogados, académicos, es decir, donde lo que se pone el énfasis es en la cuestión de lo profesional y no de lo político, de la idoneidad y se pone el énfasis en la despolitización del poder. Hay que mirar esos modelos y copiar esos modelos donde hay una representación más profesional. Se tiene un poder, un consejo para ir hacia un consejo de la magistratura más profesional y menos político, que es el que la Constitución argentina actualmente admite y que, según se ha visto, por ahora no ha sido del todo favorable. Bueno, y también tenemos el jurado de enjuiciamiento, que, como les dije, está en el artículo 115 de la Constitución. El jurado de enjuiciamiento es un órgano que no tiene integrantes digamos, periódicos, como sí los tiene el Consejo de la Magistratura, donde esto no se los mencioné, pero ahora lo recuerdo y se los menciono. Los integrantes del Consejo de la Magistratura se renuevan periódicamente. Cada 4 años se van renovando. Bien. Los integrantes del jurado de enjuiciamiento son designados para entender en determinadas causas de juicio político, y su función se circunscribe a esas causas. Profe, ¿no estarían predeterminados? No, porque se lo hace por sorteo, Alejo. No se los designa a dedo, porque si no, ahí sí, para un tribunal, para un cuerpo que va a actuar como tribunal, como es el jurado de enjuiciamiento, sería muy poco transparente que sea a dedo, es por sorteo. No, yo lo que digo es, no están preestablecidos, digamos, Sí, previamente. lo único que está preestablecido en la Constitución es que habrá legisladores, abogados y jueces. Acá ya el artículo 115, cuando lo veas, vas a ver que no habla ni de equilibrio ni de nada. Habla de estos 3 estamentos: legisladores, abogados y jueces. La ley reglamentaria incorpora, yo acá me lo anoté porque con mi memoria
lo suelo olvidar, establece que va a estar integrado por 2 jueces camaristas, ¿sí? Es decir, con rango de juez de cámara, por 2 senadores, por 2 diputados y por un abogado de la matrícula federal. 7 miembros. Bien. 2 jueces, que tienen que ser camaristas, 2 senadores, 2 diputados y un abogado. Ingresan por sorteo y son quienes deciden en última instancia la suerte de un juicio político, porque son quienes juzgan. Siempre hablo de los juicios entablados a los jueces de los tribunales inferiores, no a los jueces de la Corte, que recuerden, los jueces de la Corte siguen la suerte del presidente, vicepresidente y ministros del Poder Ejecutivo, es decir, juicio político, donde acusa a la Cámara de Diputados y juzga a la Cámara de Senadores. Juzga al Senado. Eso respecto a los jueces de la Corte. El artículo 115 establece también que el fallo del jurado de enjuiciamiento es inapelable, irrecurrible, aunque la Corte Suprema tiene admitido el recurso ante este tipo de sentencias, sea del jurado de enjuiciamiento federal como de órganos similares que existen en las provincias. La Corte admite cuando se ha violado, cuando se alega la violación del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo en general. ¿Sí? En estos casos la Corte ha tomado casos y ha revisado decisiones de este tipo de órganos. Pero desde el punto de la decisión final, no hay que estar a lo que dice la Constitución, es irrecurrible la decisión. Desde el punto de la cuestión, digamos, de fondo. Se la puede atacar por, insisto, por violación a los principios del debido proceso adjetivo. Principalmente derecho de defensa del acusado. Que estos han sido los casos que llegaron hasta la Corte, donde la Corte ya tiene una jurisprudencia bastante consolidada en estas cuestiones. Bien. Bueno, no mucho más. Hay algunas otras cosas más, pero ya se los dejo para que ustedes lo lean en los libros. Y bueno, básicamente es esto. Estas son las cuestiones centrales. Lean el fallo de la Corte, les pido, el fallo de la Corte no es un fallo muy largo, de diciembre de 2021 sobre la integración del Consejo de la Magistratura. El fallo es Colegio de Abogados de la Capital Federal. Supongo que será contra Estado Nacional, ahora no recuerdo exactamente. Es de diciembre del 2021, lo van a encontrar en la página de la Corte, lo van a encontrar enseguida. Recuerden, en la página de la FACA está. Bueno, sí, lo van a encontrar también. Es un fallo que ha sido muy difundido, o sea que yo creo que lo googlean y les va a aparecer enseguida. Lean el fallo porque ahí la Corte es muy didáctica en cuanto a estos temas, principalmente al tema de la composición, que es el tema que aborda el tribunal. Bueno, chicos, no sé si tienen, chicos y chicas, alguna pregunta, algún comentario. Ya son casi las 8. Dejemos estos 4 o 5 minutos para algún comentario, preguntas. No tuve interrupción, no me interrumpieron nunca, me pueden interrumpir, es más divertido si me interrumpen. Además no me canso tanto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo para decir. Una consulta. Perdón. Sí, Jorge. En realidad la consulta es el Consejo de la Magistratura es un órgano que funciona diariamente, no es un órgano que se reúne. Más que nada por el tema, por ejemplo, de los estamentos, como decíamos, de diputados y senadores, que son diputados y senadores, no son representantes. ¿Cómo hacen con las funciones de diputados y senadores? Mirá, en realidad el Consejo de la Magistratura tiene plenarios una vez por semana, y a veces ni siquiera. O sea, los plenarios suelen ser los jueves del Consejo de la Magistratura, los plenarios ordinarios, no todos los jueves,
a veces los hacen, de hecho mañana hay un plenario, se anunció un plenario para mañana, a veces se hacen cada 15 días, esto depende de la agenda del Consejo de la Magistratura, pero la coordinan con la agenda del Congreso, necesariamente la tienen que consensuar con los legisladores, porque si en el Congreso hay también una sesión y tienen que estar presentes esos legisladores en el Congreso, y bueno, no pueden estar, o sea, estas son cuestiones de coordinación que tienen que establecer las distintas autoridades. Y Era por eso la pregunta, más que nada. Claro, pero no, esto no hay otra manera que organizarse, digamos. Pero esto tiene que ver con lo que les decía, no deberían ser, en mi opinión, los mismos diputados y senadores quienes integren el Consejo. Sería más sano y además, o sea, yo hablé del principio de división de poderes. Vos acá estás agregando una razón más que tiene que ver con la funcionalidad. Porque no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y puede suceder que tengan que estar eventualmente dos lugares al mismo tiempo. Bueno, no podrán hacerlo. Porque además no pueden delegar en nadie. Son funciones indelegables. Tanto una como la otra. Gracias. ¿Alguna otra, chicos? Profe, yo te consulto, pero otro tema. Sobre la Corte Suprema, estaba leyendo el otro día el tomo de Jiménez y acá decía que sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una presentación de la comisión podía modificar las sentencias de la Corte Suprema. ¿Eso es así? Porque No. después creo que hay otro que contradice lo que dicen en una parte del tomo. No creo que Jiménez diga eso. A ver, la Corte, esto lo conversamos al principio de... Cuando hablamos, digo al principio de hablar, cuando comenzamos a hablar de la Corte. La Corte Suprema porque sus fallos son irrecurribles. Una sentencia de la Corte no tiene una instancia superior. Primero, vos te estás refiriendo a la comisión. En realidad, quizás quisiste referirte a la Corte. Recordá que en el ámbito interamericano de derechos humanos hay dos órganos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El órgano jurisdiccional, el que es un tribunal de justicia, es la Corte Interamericana, no la Comisión. La Comisión es un órgano que puede presentar denuncias ante la Corte. Actúa como un denunciante, si se quiere, previsto en el propio sistema interamericano de derechos humanos. Pero no es un tribunal de justicia la comisión. La comisión sí puede hacer recomendaciones, observaciones, pero ninguna observación ni ninguna recomendación de la comisión puede modificar un fallo de la Corte Argentina. Tampoco puede hacerlo un fallo de la Corte Interamericana respecto de la Corte Argentina. Un fallo de la Corte Interamericana no puede revocar un fallo de la Corte Argentina. Puede sí decir que se está violando, incluso con un fallo de la Corte Argentina, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o algún tratado de derechos humanos del ámbito de la OEA. Pero una cosa es que diga eso y otra cosa es que revoque la sentencia. Puede también establecer responsabilidad internacional para con el Estado argentino por esa sentencia de la Corte Suprema. Pero insisto, una cosa es que diga eso y otra cosa es que revoque un fallo de la Corte. Esto último no es posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, listo, se entiende. Sé que esto es medio complejo y confuso, de hecho hay jueces, abogados que entienden que es una instancia superior y que la Corte Interamericana puede hasta revocar un fallo de la Corte. Esto es cerrado, eso no puede ocurrir. Bien. ¿Alguna otra, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles que viene, a esta hora, 18:30. Más que nada para hablar de las preguntas que ustedes tengan. No va a haber clase, va a ser simplemente sentarnos a conversar, a despejar dudas. El que quiere estar se suma a la reunión. El que se quiere quedar estudiando, que se quede estudiando. No hay inconveniente.
es una opción más que tienen el miércoles que viene. Yo 18:30 voy a estar acá. Y si hay alguien, ahí estaremos conversando. ¿Bien? Listo, Así que bueno, profe. nada, estudien y nos vemos la semana que viene. No, Sí. ¿Alguien iba a decir algo? no, sí, que yo estoy preparando el tema. En la clase de repaso, ¿puedo decirle cómo lo preparé, a ver el diagrama? Sí, ¿vos decís el miércoles que viene? Sí, Sí, si querés, sí. Sí. ok. Ok, dale. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Adiós. Chao, profe.